Bueno, hemos acordado una entrevista con Carlos Beristain. Bueno, nos faltará tiempo siempre, pero por lo menos un acercamiento a un tema importantísimo para México en estos momentos, después de la caminata que pues se presentó en México en los últimos días, y el propósito de la caminata, que era pedirle al gobierno del presidente López Obrador que retome, instrumente lo que ya se había conversado hace más de un año en relación a la llamada justicia transicional. ¿Qué cosa es esto? Bueno, pues figuras extraordinarias frente a situaciones extraordinarias en donde el sistema de justicia está colapsado, inmóvil o inoperante para enfrentar decenas de miles de casos, situaciones como las que México ha vivido en los últimos años y que desde luego tenemos que poner una salida, un procesamiento de este fenómeno que nos ha pues enlutado como nación a lo largo de todo este tiempo. Eso no sustituye ni otra cosa que se le parezca al sistema de justicia y de las instituciones de justicia, que por cierto estamos en la antesala de una reforma importante en esta materia. Así que Carlos Beristain, que es un muy reconocido psicólogo, médico, especialista en derechos humanos con una gran experiencia en el tema de víctimas, su experiencia psicosocial en el tema de víctimas es muy reconocida a nivel mundial. Ha asesorado, ha participado en comisiones de la verdad en diferentes países, comisionado de la verdad de Colombia, ha participado de la recuperación de la memoria histórica de Guatemala, un hombre que ha hecho una enorme contribución al mundo en esta materia, y te aprecio mucho, Carlos, que podamos hablar, yo te digo que en una primera instancia, pero que hablemos más en otro momento, más ampliamente con el tiempo disponible. Pero en esta primera instancia, después de lo que hemos vivido con esta caminata, de una petición al Estado mexicano de recurrir a estos elementos que tú conoces muy bien. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, y con gusto acepto una segunda oportunidad de poder seguir hablando sobre este tema. Te lo aprecio muchísimo porque desde luego el tiempo no nos va a alcanzar, pero en estos minutos que tenemos, Carlos, ¿qué le dirías tú, que has participado también, por supuesto, hay que decirlo, en el grupo de expertos independientes del caso Ayotzinapa en México? ¿Qué le dirías tú hoy a México sobre este concepto de justicia transicional? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso para un país como México? Bueno, yo diría que un proceso de justicia transicional los procesos son diferentes en los diferentes países, no se puede igualar lo que estamos haciendo en Colombia con México o con lo que hicimos en su momento en Centroamérica, ¿no? Lo que son procesos en los cuales la agenda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición deben contar con mecanismos especiales, como tú señalabas antes, no es continuar haciendo lo que se estaba haciendo, deben continuar con mecanismos especiales para generar un proceso de cambio que incluya, digamos, una reforma del Estado, ¿no? En el caso de México eso es bien importante, y que ponga en el centro la agenda de las víctimas, ¿no? Las consecuencias en las víctimas, los impactos, y la agenda de la verdad como un elemento clave para la superación de las formas de violencia que se han extendido en los últimos tiempos. México tiene condiciones muy específicas. Lo que nosotros hicimos, si quieres, en el caso Ayotzinapa, como FIEI, ¿no? Fue una asistencia técnica, pero también produjimos 2 informes que tienen un carácter extrajudicial, pero incidían en la verdad del caso y en la verdad de las víctimas, y es un pequeño ejemplo de lo que creo que en México y en otros países se debe seguir haciendo para abrir, digamos, esa agenda transformadora que se necesita para salir de un conflicto armado o de una situación de violencia generalizada con las características que tienen los diferentes países. Carlos Beristain, en tu experiencia directa, claro, no hay recetas, no hay fórmulas únicas, cada país tiene sus particularidades, pero hay ejes principales que se pueden imaginar. En tu experiencia directa, participando como comisionado de comisiones de la verdad en diferentes países, como parte de la Comisión de la Verdad en Colombia, ¿qué tipo de cosas suceden prácticas? O sea, imaginemos en México, imaginemos o cuéntanos o compártenos qué tipo de cosas prácticas ocurren. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿no? Ahora tenemos equipos en 28 lugares de Colombia que están trabajando en 2 grandes líneas. Una es, digamos, el esclarecimiento de los casos,
En el caso de México eso es también bien importante porque hay muchas violaciones de derechos humanos con esa relación entre narcotráfico, Estado, violaciones de derechos humanos también directas por parte de agentes del Estado. Ahí hay que hacer un trabajo de escucha, de documentación de los casos, de escucha a las víctimas que permita, reconstruir, rescatar una imagen positiva, una identidad positiva de las víctimas, que permita analizar lo que está pasando en los diferentes lugares del país y que se pueda construir, con esos silencios, ¿no? Y esa estigmatización muchas veces de las víctimas, una historia que permita, como nos dice la gente en Colombia ahora, entender por qué, no solamente que cuente casos, sino que ayude a entender por qué y a ver qué hay que hacer para que eso no se repita. Uh-huh. En muchos países en los cuales, por ejemplo, la desaparición de personas o la desaparición forzada ha sido una violación de derechos humanos masiva, ¿no? Estamos hablando de, pues Colombia tiene más de 100.000 desaparecidos también, ¿no? Sí. La desaparición forzada y la desaparición de personas en el marco de una situación de guerra, violencia, etcétera, es un duelo permanentemente abierto para los familiares, es un delito permanente y eso hace que también haya que tener mecanismos específicos para hacer frente a esa situación, porque son procesos que no se pueden cerrar solamente porque pase el tiempo, ¿no? Hasta que la gente no encuentre la verdad de lo sucedido y sepa cuál ha sido el destino y el paradero de sus familiares, pues esos procesos van a seguir abiertos, ¿no? Nosotros alertamos cuando estuvimos en México al anterior gobierno, era que era importante poder incidir, en esa agenda, que las cosas no se van a pasar porque pase un sexenio o porque cambie un gobierno, y se necesita una política sostenida en el tiempo, y el desafío que tiene México ahora, en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, es la resolución del caso a partir de las líneas que nosotros señalamos, pero también es cómo incluir algunas de esas recomendaciones en una agenda más general en el país. Uh-huh. Hay cosas, hablando del caso colombiano, Carlos Beristain, que son extraordinarias, tú me corregirás, pero si fuera el caso, pero por ejemplo, fenómenos de criminalidad, de violencia extrema, como lo que le ha pasado a Colombia, como lo que le ha pasado a México, ha llevado a países como Colombia a procesar judicialmente de otra manera, por ejemplo, los casos de corrupción política. Podemos discutir si es o no garantista, podemos discutir o no muchas cosas, pero no sé si sigue vigente en Colombia, pero en algún punto, algún expresidente me lo contó, Colombia decidió que los casos de corrupción política, por razones de esta naturaleza extraordinaria, se dirigían directamente a la Suprema Corte de Justicia, al máximo tribunal, sin pasar por las intermediaciones judiciales previas. ¿Este es el tipo de cosas que podrían ocurrir? Bueno, podría ocurrir, obviamente necesitamos que haya tribunales con las garantías necesarias para hacer justicia sobre los casos, ¿no? Y sabemos que la impunidad no solamente es la ausencia de justicia per se. No, claro. También no es no tener tribunales, un sistema que no permite que haya esa justicia, ¿no? Lo que hay que hacer es tener garantías en términos de judiciales de esa investigación, en ese caso con competencias de altas cortes en esa investigación, que puedan estar menos presionadas en lo local o que tengan más independencia para hacer ciertas cosas. Y también, en Colombia se está poniendo en marcha un proceso de lo que nos llamamos justicia restaurativa. Sé que también se ha hablado de eso, y eso no es una cosa fácil, ¿no? Y necesita todo un proceso de discusión social muy importante que tiene que partir no tanto de que las víctimas den pasos, sino que los responsables den pasos, fundamentalmente, ¿no? Y los primeros pasos en eso es el reconocimiento de los hechos y la verdad, y la contribución a la verdad como un elemento clave para el país y también para las propias víctimas, ¿no? Hay que introducir, yo creo que en el diseño de esos procesos, que van a ser a medio plazo, no va a ser una cosa rápida, pero hay que introducir, herramientas que hemos visto que son útiles en otros países, y hay que tener, para mí muy importante siempre, el polo a tierra de las víctimas, del sentido que eso vaya a tener, porque eso tiene que ser importante también para ellas, y hay que contribuir a que la gente pueda tener espacios de participación y de diálogo significativos que muestren también, pues en México se necesita mostrar, y eso es lo que está tratando de llevarse a cabo también, mostrar un cambio significativo de lo que ha sido el aparato del Estado durante todos estos años, ¿no? Carlos Martín Beristain, como médico, como psicólogo, como especialista en esta materia, ¿qué dices tú
del papel de la sociedad, perdón que lo diga de esta manera, porque o de lo que sería este factor necesario de la sociedad en general en procesos de esta naturaleza. Y lo planteo por lo que acabamos de lo que estamos viviendo en México, con motivo de la caminata reciente que habrás seguido de cerca seguramente, en donde hubo una parte, no digo que toda la sociedad ni de broma, una parte que entendió que esto era una agresión al presidente de la República, cosa que desde luego no lo era, y agredieron en alguna medida a los que iban manifestándose, víctimas o gente solidaria con las víctimas, y se dio un fenómeno que debe ser analizado y debe ser puesto también a la mesa. Yo creo que ahí el papel de la sociedad civil es clave, ¿no?, en estos procesos. Esto no se hace desde el Estado solamente, se hace con una fuerte conjunción con la sociedad civil, además durante muchos años, eso ya desde la experiencia incluso en dictaduras como Chile o Argentina, o en el caso colombiano o guatemalteco, muchas veces la experiencia de la investigación de desaparición forzada, del acompañamiento de las víctimas, etcétera, muchas veces no está en el Estado, está en la sociedad civil. Y ahí se necesita, yo creo, una articulación de colaboración para que poner en marcha, digamos, los programas y las actuaciones que permitan avanzar en esta situación. Por ejemplo, en el caso de México, tú tienes la discusión sobre la ley de personas desaparecidas, pues fue en parte construida por el Estado, pero también fue con una fuerte participación de las víctimas. Y creo que eso es un buen ejemplo, que se necesitan abrir esos espacios para la participación. Creo que la sociedad civil en general, eso nos ha pasado en muchos países, en el mío también, que vengo del País Vasco y otras situaciones de violencia que vivimos ahí durante muchos años, o en Colombia es un elemento clave. Hay que tratar de evitar estos fenómenos de la polarización social, ¿no? Es decir, la polarización social consiste en la división entre nosotros y ellos en la propia sociedad. Tú estás a favor o en contra. Nosotros, por ponerte un ejemplo no actual, porque no tengo las claves actuales, pero por ponerte un ejemplo, cuando trabajamos con el GIEI en México, algunos periodistas nos decían, bueno, es que ustedes están en contra del gobierno, ¿no?, o están a favor del gobierno. Nosotros dijimos, nosotros no estamos ni a favor ni en contra del gobierno, nosotros queremos el esclarecimiento de la verdad. Entonces hay que llevar las cosas al contenido. Hay que proteger, digamos, una alerta también para México, ¿no? La discusión no puede ser si uno está a favor o en contra de alguien, ¿no?, sino la discusión tiene que ser del contenido, de qué estamos hablando, qué es lo que hay que hacer en términos de la investigación, el reconocimiento de la verdad, los derechos de las víctimas, porque ahí es donde se pueden establecer, a pesar de que hay diferencias políticas, espacios de acuerdo o desacuerdo, pero constructivos, ¿no? Y no convertir eso, digamos, en validar políticas o ponerte a un lado o en contra en función de una posición política, porque si politizamos, digamos, esa agenda transformadora, pues yo creo que sería como el peor escenario, ¿no? Y creo que eso no debe pasar en México, y creo que hay condiciones para que no pase, pero también hay, como tú señalas, pues cosas negativas que han pasado que muestran, digamos, esa tendencia a la politización de lados que no creo que es positiva para nada. Pues Carlos Beristain, ahí están estos elementos de reflexión obligados y de revisión de experiencias internacionales obligados para México. Pues quedamos emplazados para una segunda conversación o más, y por lo pronto te agradezco mucho que estés aquí esta mañana. Bueno, gracias, Carmen. Un saludo para ti y para México también. Igualmente, Carlos, un abrazo y muy buenos días. Carlos Beristain, especialista pues de renombre internacional, un hombre que ha participado, como dije, en varias comisiones de la verdad en el mundo. Ahora mismo está en la Comisión de la Verdad en Colombia, ha formado parte del grupo de expertos internacionales del caso Ayotzinapa, una autoridad en la materia, y bueno, pues importante escuchar voces como las de Carlos en un momento como este.